El doctor Carlos Gordillo ya está aquí con nosotros y como le comentaba antes del corte, vamos a platicar sobre el diagnóstico familiar, para qué nos sirve y en qué nos puede beneficiar. Pues bueno, aquí vienen las preguntas, usted arrójelas al 812-3360 y 812-6288. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, bien, gracias. Bien. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Un diagnóstico diferencial es algo muy interesante, sobre todo en oncología. Existe en todas las ramas de la medicina, pero bueno, me toca hablar a mí de oncología en esta ocasión. Y la idea es que el diagnóstico diferencial viene siendo la segunda opción, a veces muy alejada de la primera. Déjeme darle dos ejemplos burdos. Uno de ellos es una joven en edad reproductiva que tiene amenorrea, esto es que su menstruación se interrumpe. El diagnóstico real, el diagnóstico más frecuente, el diagnóstico estadístico es que está embarazada, así de sencillo. Pero hay otras causas, muchas causas, que también predisponen o que también ocasionan que esta menstruación se suspenda. Ese es el diagnóstico diferencial. Cuando estamos en la calle o estamos en una casa y de repente oímos en la calle oímos cascos, pensamos automáticamente en caballos. Esa es la situación más frecuente, lo que estadísticamente es más frecuente. Pero aunque es poco probable, ese ruido de cascos también puede ser producido por cebras, por búfalos, por llamas, por jirafas, ¿se acuerdan? Sí. No más que lo común es que sean caballos. Algo así pasa con el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial habla de una lesión que tiene frecuencia estadística muy importante. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando hablamos de un cáncer de mama, hablamos de un cáncer, de un carcinoma ductal infiltrante, que es más o menos el 85-90% de todos los cánceres de mama. Ese es el diagnóstico. Pero hay diagnósticos diferenciales. Puede ser una estirpe diferente y con tratamiento diferente. Eso es lo importante. El diagnóstico diferencial primario en oncología es entre lo bueno y lo malo. Y a veces es muy fácil de aclararlo, de llegar a un diagnóstico diferenciado, de llegar a un diagnóstico real, de tal manera que si tenemos una bola o un nódulo, un tumor en tiroides, el diagnóstico probable es un adenoma, un tumor benigno. Y el diagnóstico diferencial, o sea, la segunda posibilidad, sería un cáncer. Y a veces es sencillo diagnosticarlo por medio de una punción con aguja fina o de hasta una cirugía. Pero hay diferentes grados de complejidad que llegan hasta el problema importante que tenemos en este momento con algunos pacientes, de que tienen diagnósticos presuncionales de cáncer que no han logrado ser diagnosticados, y ahí entra el diagnóstico diferencial. Y mientras no tengamos un diagnóstico real, tenemos las manos atadas para tratar tanto una cosa como otra. Anteriormente era muy frecuente tener situaciones en las que se confundía, y digo anteriormente, una tuberculosis contra un cáncer peritoneal o pulmonar. Se confundía una amibiasis con una lesión maligna de la piel o en genitales o en colon. Ahora es menos frecuente porque estas enfermedades poco a poco se van erradicando por los programas de salud y un poco también la educación de salud que va adquiriendo la gente. Pero todavía tenemos diagnósticos diferenciales entre lesiones que son evidentemente malignas o que creemos que son malignas y cuya biopsia nos da negatividad y negatividad y negatividad y negatividad. Entonces tenemos que pensar en otras posibilidades. Eso sería un falso negativo. Estamos pensando que tiene un cáncer y no lo tiene. Pero también la otra situación es importante. Estamos pensando que es otra cosa, y al llegar al diagnóstico real, al diagnóstico diferenciado, nos encontramos con que es un cáncer. Oiga, doctor, ¿y este diagnóstico diferencial no te puede alejar de la verdad? Al contrario, lo va a acercar a uno de la verdad. Esa es una pregunta interesante. Mire, ¿cómo le diré? Tenemos a un paciente que tiene una patología en cualquier sitio. Déjeme hablar de una situación real. Una tumoración abdominal. Esa tumoración abdominal, las posibilidades son varias. Es una mujer en edad media, puede ser un cáncer de ovario, una carcinoma peritoneal, una metástasis de estómago, un sinnúmero de enfermedades malignas. Este sujeto es sometido a una biopsia, a una cirugía. En esa cirugía no se puede determinar que el tumor sea resecable, o sea, se determina que no es resecable. Se le hacen múltiples biopsias por todos lados y las biopsias no arrojan un diagnóstico de malignidad.
Entonces, el problema ahí es aferrarse por la mal llamada experiencia a un diagnóstico de malignidad sin el apoyo de un reporte histopatológico. Hay otras opciones, hay opciones tan inverosímiles, por ejemplo, como tuberculosis, como un proceso inflamatorio crónico, como un cuerpo extraño dejado por una cirugía previa que está haciendo, una gasa, que está haciendo una reacción inflamatoria severa y que no se detecta por medios comunes de diagnóstico. Hay limitantes importantes para llegar a veces a un diagnóstico diferencial. Les repito, las gamas de complejidad son muy importantes, hasta llegar al grado de que por limitaciones físicas, por limitaciones técnicas o por limitaciones económicas, tenemos que quedarnos con un diagnóstico presuncional y no llegar al diagnóstico diferenciado. Aquí lo importante es llegar a ese diagnóstico para poder ofrecer la mayor posibilidad de tratamiento a menor costo, ¿sí? Solamente llegando a ese diagnóstico podemos hacerlo. Tenemos que desplazar el diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico diferenciado. Muy bien. Oiga, doctor, y por ejemplo, en caso de una emergencia, ¿este también puede servir en beneficio al paciente? No. En una emergencia, y es otra pregunta interesante, lo que se trata en una emergencia es de salvar la vida, la función o la estética de una persona. Y es común que llegue un paciente, es bastante común, a un servicio de urgencia con un dato de abdomen agudo, con un abdomen distendido, con mucho dolor, con vómito, en mal estado general y casi séptico, o sea, infectado. Este paciente se somete a estudios urgentes y se determina que tiene una obstrucción intestinal. Es operado y a la hora de operar se le encuentra un tumor. Ahí de lo que se trata es resolver la urgencia, salvar la vida, la función o la estética. Entonces se quita el tumor, se manda a patología, lo que usted quiera, pero la vida se salva. En ese momento, el tratamiento urgente quedó resuelto. La vida se salvó. Después veremos qué tipo de diagnóstico diferencial tiene. Y lo más común es que sea un cáncer de colon, por ejemplo, o un cáncer de intestino que cerró el intestino y que provocó esta urgencia que puso en peligro la vida. Ok, entonces, ¿qué requisitos se necesitan emitir para sacar un diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial más importante lo tiene el especialista en su experiencia, lo tiene el especialista en su forma de pensar, en su criterio. Es la mejor palabra, el criterio. Okay. A veces el diagnóstico diferencial solamente se vislumbra a través de detalles. Lo burdo, lo grande, es tan evidente que uno piensa que esta lesión, que huele a un cáncer de ovario, que parece un cáncer de ovario, que sabe a cáncer de ovario, es un cáncer de ovario. Hace un diagnóstico, hace unos exámenes y comprueba que no es cáncer de ovario. Entonces el especialista piensa en otras posibilidades. Y hay un sinnúmero más o menos limitado de posibilidades de un diagnóstico diferencial. Tuberculosis podría ser uno, un problema inflamatorio o una enfermedad rara. Eso es lo que, en esos detalles debe fijarse el especialista para llegar al diagnóstico preciso, al diagnóstico diferenciado que va a marcar la diferencia entre tratamiento y pronóstico del paciente. ¿Es muy tardado, doctor? A veces sí, a veces puede ser muy tardado, le repito, puede haber limitaciones técnicas. O sea, no tenemos el equipo, a veces sí me he dado cuenta que no tenemos el equipo en algunas partes de nuestro medio, en hospitales como Salubridad, ISSSTE o Seguro Social, y tenemos que emplear la tecnología de punta que está en ciudades vecinas, Torreón, Chihuahua, Monterrey, México, donde tienen algunos aparatos o algunas tecnologías que nos van a diferenciar eso. Un ejemplo muy importante es la inmunohistoquímica, ¿verdad? Tenemos un diagnóstico de un paciente con un cáncer y no sabemos dónde está el primario. La inmunohistoquímica nos puede dar mayor detalles para conocer cuál es el sitio primario y tratar en forma apropiada a ese paciente. Limitaciones técnicas, limitaciones físicas, a veces el paciente está en condiciones deplorables que nos van a limitar el perder tiempo, entre comillas, para su diagnóstico, y limitaciones económicas, eso cuesta. A veces tenemos lesiones tumorales en sitios profundos del organismo, en pulmón, retroperitoneo, en hígado o en columna, que implican la necesidad de una cirugía invasiva mayor, y eso cuesta. Entonces, limitaciones físicas, limitaciones técnicas y limitaciones económicas. Muy bien. Y ya por último me encantaría cerrar este tema. Por ejemplo, ¿está ligado el diagnóstico
a la petición del paciente o va acorde a la decisión del doctor? No debería estar ligado. Okay. El paciente llega con uno para pedir un diagnóstico definitivo y uno tiene que hacer todos los medios a nuestro alcance para llegar a ese diagnóstico definitivo. A veces nos quedamos a mitad del camino y eso es lo importantísimo de esto, ¿verdad? Que por esas limitaciones o por otras limitaciones que no puedo mencionar ahorita o que no quiero mencionar ahorita, el diagnóstico se queda a la mitad y se queda con que el paciente tiene una carcinoma peritoneal de un problema desconocido y el diagnóstico es limitado, no llega a ser diagnóstico diferenciado, llega a ser limitado por todo lo que le dije y esto implica un tratamiento limitado y da lugar a una evolución limitada. Muy bien. Bueno, ahí está este tema. Si usted necesita alguna duda o alguna pregunta, pues obviamente se puede acercar a usted, sí, ¿cómo no? doctor. ¿Dónde nos podemos acercar? Estamos para servirles en Gabino Barreda, Independencia, y el teléfono es el 811-9053. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Andale. Excelente día. Vamos con mi compañera Alejandra. ¿Qué tenemos? Gracias, Berke. Tengo un agradecimiento y sobre todo también una recomendación para las personas que nos ven ahí en casita. El agradecimiento, bueno, pues es para Vanilla Boutique por este bonito vestido que el día de hoy porto. Y bueno, si usted necesita ya renovar su guardarropa o quiere por ahí algún regalito para una persona especial, ahí va a poder encontrar desde zapatos, accesorios, vestidos, por supuesto, chamarras todavía, medias, todo lo que a las mujeres nos hace falta para completar nuestro guardarropa. Ellos están ubicados ahí en el fraccionamiento Jardines de Durango, en la calle Azucenas, esquina con Madreselva. Búsquelos también a través de su página de Facebook, en donde constantemente le hacen recomendaciones de todos los accesorios que tienen dentro de esta boutique. Muchísimas gracias a Vanilla Boutique pues por el patrocinio de esta mañana. Vamos a ir a la pausa, pero cuando regresemos ya está con nosotros el licenciado Antonio Bracho y nos va a platicar acerca de los accidentes automovilísticos.